Hay un sonido que muchos confunden con la voz de Dios. Es suave, carismático, reconfortante. Se mezcla con la música, con las luces, con las palabras de un predicador que habla de sueños, de éxito, de una vida sin dolor. Pero no es el Espíritu Santo. Es otra voz. Una voz que conoce perfectamente las Escrituras, pero que las tuerce. Una voz que no grita, que no empuja, que no da miedo, sino que seduce. Esa es la verdadera estrategia del enemigo: disfrazarse de ángel de luz, especialmente dentro de lo que llamamos iglesia. Este mensaje no es una denuncia vacía, es una alarma espiritual para ti, para tu casa, para tu alma. Porque lo que vamos a exponer hoy puede estar más cerca de ti de lo que imaginas. Millones de personas se reúnen cada semana bajo techos que llevan el nombre de Dios, pero que ya no le pertenecen. Cantan, levantan manos, lloran, pero no hay presencia divina, solo emociones humanas. Y lo más peligroso de todo es que no lo saben. Están siendo alimentados por un evangelio adulterado. Caminan hacia el abismo pensando que van al cielo. No todo templo es una iglesia. No todo mensaje es palabra de Dios. No todo líder es un siervo del Altísimo. El enemigo ha aprendido a disfrazarse, y su campo de operación favorito ya no es el mundo, sino el altar. Este no es un ataque a denominaciones. No es una crítica a estructuras. Es una revelación de patrones. Patrones espirituales repetitivos que están presentes en miles de lugares distintos, con nombres distintos, pero con el mismo origen oscuro. Hay iglesias que ya no son iglesias, son trampas. Trampas disfrazadas de santidad, trampas que roban la salvación mientras prometen prosperidad, trampas que predican una gracia sin arrepentimiento, una fe sin cruz, una salvación sin obediencia. Y Satanás las ama, porque en ellas puede actuar sin oposición. Hoy vamos a descubrir 3 de estas trampas, no para tener miedo, sino para despertar. Esto no es para juzgar, sino para proteger tu alma, porque tal vez tú estás en una de estas iglesias, tal vez alguien que amas lo está, tal vez te enseñaron a no cuestionar, a no examinar, a no discernir. Pero la Biblia no dice, cree todo lo que te digan. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Hoy, bajo la luz de la palabra, vamos a examinar. No por orgullo, sino por temor reverente. Porque si hay una trampa disfrazada de iglesia, el precio de ignorarla puede ser eterno. Comenzamos este camino con la primera de estas 3 trampas, una de las más populares. Una que parece moderna, atractiva, positiva, pero que ha perdido el fuego sagrado del altar. Tal vez tú mismo has estado allí. 10. La iglesia del entretenimiento, donde el show reemplazó la cruz. Hay lugares donde cada culto se parece más a un concierto que a una reunión espiritual. Pantallas gigantes, humo artificial, luces que giran, coreografías ensayadas, cámaras que enfocan al predicador como si fuera una celebridad. En lugar de predicación, hay motivación. En lugar de confrontación, hay aplausos. Es la iglesia que ya no habla del pecado, porque ofende. Que ya no menciona el infierno, porque asusta. Que ya no cita los pasajes difíciles de la Biblia, porque no venden. Es la iglesia donde todo debe ser relevante, atractivo, emocionante. Pero la cruz no fue emocionante, fue sangrienta, fue dolorosa, fue el precio de nuestra redención. Y en estos templos modernos, la cruz es una decoración, no un llamado. Las personas salen de estas reuniones diciendo, me encantó, pero nunca dicen, Dios me quebrantó. Salen con una sonrisa, pero no con arrepentimiento. Vuelven la semana siguiente buscando la misma dosis de emoción, como quien necesita otra inyección de dopamina. Pero sus corazones siguen vacíos. No hay transformación, no hay fruto, solo una ilusión de fe. Y el enemigo sonríe, porque mientras más entretenidos estén,
menos escucharán la verdadera voz del Espíritu. Esto no significa que la iglesia deba ser sombría o aburrida, pero sí debe ser santa. Y si la presencia de Dios fue reemplazada por efectos especiales, entonces ya no es iglesia. Es un teatro espiritual, y su guionista no es Cristo. 9. La iglesia de la prosperidad, donde el oro brilla más que la obediencia. Este tipo de iglesia predica un evangelio condicionado. Dios te bendecirá si tú das. Serás sano si tienes suficiente fe. Tu pobreza es culpa de tu incredulidad. Es una doctrina que parece poderosa, pero es profundamente peligrosa, porque convierte a Dios en un banquero y a la fe en una moneda. Se habla más de ofrendas que de santidad. Se predica más sobre riquezas que sobre justicia. El púlpito se convierte en una plataforma para prometer milagros. Si primero haces tú, siembra. Pero la cruz no fue una transacción, fue una entrega. Y el reino de Dios no es un sistema económico, es una vida de rendición. Quien entra en estas iglesias buscando a Dios, termina buscando dinero. Y si lo obtiene, cree que fue fiel. Y si no lo obtiene, cree que está maldito. Pero Jesús nunca prometió riquezas terrenales. Prometió una cruz. Prometió persecución. Prometió vida eterna, no éxito financiero. Esta falsa doctrina ha destruido la fe de miles, porque cuando el dinero no llega, se van. Cuando la enfermedad no se cura, se frustran. Cuando la vida sigue difícil, abandonan a Dios. No porque Él les falló, sino porque les vendieron una mentira, y el enemigo usa esa decepción para alejarlos para siempre, porque nada hiere más que una promesa falsa atribuida al cielo. 8. La iglesia de la confusión espiritual, donde todo se mezcla y nada se discierne. Esta es la iglesia donde todo es espiritual, pero nada es santo, donde se habla de energías, de vibraciones, de decretos, de manifestaciones, pero no se habla de arrepentimiento. Es un sincretismo peligroso, un poco de Biblia, un poco de psicología, un poco de misticismo, un poco de nueva era. Todo se mezcla, todo se acepta, todo viene de Dios. Pero no todo espíritu es del Espíritu Santo. Y el que no discierne se contamina. Esta es la trampa más sutil, porque no se basa en herejías descaradas, sino en una mezcla dulce, suave, aparentemente inofensiva, pero es veneno, veneno espiritual que adormece la conciencia y distorsiona la verdad. En estas iglesias se dice, el universo te escucha, en vez de ora al Padre en secreto. Se dice, declara lo que quieres, en vez de sea hecha tu voluntad. Se enseña que tú eres un pequeño Dios, creador de tu destino, pero se olvida que sin Cristo no somos nada. Es el culto al ego, disfrazado de espiritualidad, y muchos caen porque suena profundo, parece positivo, incluso se sienten libres. Pero la libertad sin verdad es esclavitud, y el enemigo ama cuando las personas creen que están creciendo espiritualmente, mientras se alejan de la cruz. Si todo en tu iglesia suena bonito pero nunca te confronta, cuidado. Tal vez estás en un lugar donde lo dulce encubre lo mortal. 7. La iglesia del líder intocable, donde el pastor es adorado y la verdad es censurada. Hay comunidades donde ya no se predica a Cristo, sino que se promueve a un hombre. Su foto está en todas partes. Su palabra no se cuestiona. Su autoridad es absoluta. Y quien se atreva a discernir es acusado de rebelde. Es la iglesia donde el pastor se convierte en un ungido intocable, un semidios cuya voz tiene más peso que la Biblia. Cualquier crítica es vista como pecado. Cualquier corrección es considerada traición. Y así, lentamente, se construye un culto a la personalidad que reemplaza la verdadera comunión con Dios. Es idolatría espiritual, y Dios no comparte su gloria con nadie. Las consecuencias de este modelo son devastadoras. Las ovejas no aprenden a seguir a Cristo, sino a agradar al líder. Se pierde el discernimiento.
se anula la conciencia, se normaliza el abuso, porque todo se justifica por la visión. Y cuando el pastor cae, la iglesia se desmorona, porque su fe no estaba en Dios, sino en un hombre. El enemigo sabe que si puede inflar el ego de un líder, puede destruir a toda una congregación, y lo hace, una y otra vez. Esta trampa es especialmente peligrosa porque se disfraza de lealtad, pero no todo lo que parece respeto es honra bíblica. Hay una línea invisible entre obedecer y rendir culto, y muchos ya la cruzaron sin saberlo. 6. La iglesia de las emociones sin verdad, donde se siente mucho, pero se discierne poco. En estos lugares, todo gira en torno a lo que se siente. Si se siente bien, es de Dios. Si emociona, si provoca lágrimas, si hace temblar, entonces debe ser el Espíritu. Pero el Espíritu Santo no se manifiesta solo con sensaciones. Él guía a toda verdad. Él convence de pecado. Él transforma. No todo temblor es poder. No toda lágrima es arrepentimiento. Esta iglesia convierte la experiencia en el centro y deja la doctrina en segundo plano. Se desprecia el estudio de la palabra. Se evita la confrontación teológica, porque eso apaga el mover. Pero sin verdad, todo mover es un espejismo. El resultado es una generación de creyentes inmaduros, que viven saltando de experiencia en experiencia, de congreso en congreso, de emoción en emoción, pero que no conocen las Escrituras, no tienen raíces y no pueden resistir cuando viene la tormenta. Esta iglesia produce entusiasmo, pero no carácter. Produce espectáculo, pero no santidad. El enemigo se disfraza de presencia divina, y muchos lo adoran sin saberlo, porque no se trata de cuánto sientes, sino de cuánto obedeces. El verdadero fuego del Espíritu no solo calienta, purifica, y si tu iglesia nunca te incomoda, tal vez no te está sanando, solo te está entreteniendo. 5. La iglesia del legalismo religioso, donde la apariencia importa más que el corazón. Esta es la iglesia que se obsesiona con las reglas, con las formas, con los protocolos, donde todo está controlado, medido, vigilado. Se predica más sobre cómo vestir que sobre cómo amar, más sobre normas externas que sobre la renovación del corazón. Es la iglesia donde el pecado se oculta por vergüenza, no se confiesa por convicción, donde la gente aprende a actuar bien, no a vivir en santidad. Es la religión del fariseo, que limpia el vaso por fuera, pero lo deja sucio por dentro. Y el enemigo ama esta estructura porque convierte la gracia en esclavitud y la comunión en condena. Muchos han sido heridos en estos lugares, humillados, rechazados, disciplinados por normas humanas, pero nunca restaurados por la verdad divina. Se les enseñó a temer a los hombres, no a Dios, a fingir, no a transformar, y con el tiempo sus corazones se endurecen, se vuelven cínicos, fríos o simplemente huyen. El legalismo no produce santos, produce hipócritas o desertores. Y lo más trágico es que muchos creen que están sirviendo a Dios, cuando solo están sirviendo a un sistema. La verdadera santidad nace del amor, no del miedo. Y donde no hay amor, aunque haya ley, no hay Dios. 4. La iglesia del Evangelio diluido, donde todo es gracia, pero sin cruz. Aquí se predica que todo está bien, que todo es perdonado, que Dios te ama tal como eres. Y punto. Pero no se habla del precio del discipulado, no se menciona la santidad, no se llama al arrepentimiento. Es un evangelio cómodo, superficial, fácil de aceptar pero imposible de sostener, porque sin cruz no hay resurrección, sin muerte al yo no hay nueva vida. Esta iglesia convierte la gracia en permiso para pecar, en vez de poder para vencer el pecado. Y Satanás aplaude porque ha logrado vaciar el mensaje más poderoso del universo. Las personas que se alimentan de este evangelio terminan espiritualmente anémicas. No tienen fuerza para resistir la tentación.
No tienen convicción para tomar decisiones radicales, no tienen pasión por la verdad, porque se les dijo que todo estaba resuelto, pero no se les enseñó a caminar en obediencia. Esta gracia barata es como una medicina sin efecto. Suena bien, pero no sana. Y lo más trágico es que muchas almas morirán creyendo que fueron salvas, cuando solo fueron entretenidas, acariciadas, pero nunca regeneradas. El Evangelio de Jesús no solo te acepta, te transforma. Y si no hay transformación, no hubo verdadero encuentro. 3. La iglesia sin oración, donde todo se planifica, pero nada se ora. En estos lugares hay reuniones, comités, agendas, programas, pero no hay clamor, no hay rodillas dobladas, no hay lágrimas en secreto. Todo está organizado, todo tiene estructura. Menos el altar. Se ha reemplazado la dependencia del espíritu por la estrategia humana. Y aunque las cosas funcionen externamente, espiritualmente están muertas. Porque sin oración no hay fuego. Sin oración no hay dirección. Sin oración no hay unción. Esta es la iglesia que trabaja para Dios. Sin Dios. Y eso no es servicio, es activismo religioso, es ruido sin vida, es cuerpo sin alma. Cuando la oración desaparece, el enemigo entra, silencioso, invisible. Se mueve entre las actividades, entre los equipos, entre los líderes, y nadie lo percibe. Porque la oración no es solo hablar con Dios, es ver con los ojos del cielo, es discernir lo que no se ve, es escuchar lo que no se dice. Y si una iglesia no ora, está ciega. Aunque tenga visión, está sorda. Aunque tenga sonido, está perdida. Aunque crea que avanza. Lo más peligroso de todo esto es que puede seguir creciendo, puede seguir llenándose, pero se ha desconectado del único que da vida. Y cuando eso ocurre, ya no es iglesia, es una organización más. 2. La iglesia de las heridas no sanadas, donde el pasado gobierna el presente. Esta iglesia está llena de personas rotas, pero no restauradas. Gente herida por otros líderes, por traiciones, por abusos, y que ahora sirve con miedo, con rencor, con desconfianza. Aquí se predica la sanidad, pero no se vive. Se habla de perdón, pero no se practica. Se canta sobre libertad, pero se vive en cadenas emocionales. Es un lugar donde las heridas son ignoradas, minimizadas o espiritualizadas, pero nunca enfrentadas. Y Satanás usa ese dolor no sanado para sembrar división, sospecha, frialdad. Porque un corazón herido es terreno fértil para el resentimiento. Lo más doloroso es que muchos han dejado de confiar en Dios, porque fueron heridos por personas que hablaban en su nombre. Confunden la iglesia con sus verdugos. Rechazan la comunión porque no soportan más decepciones y viven una fe solitaria, seca, triste. Esta iglesia necesita más que estructura, necesita quebranto, necesita humildad, necesita restauración verdadera, porque no se trata solo de funcionar, sino de sanar. Y si no hay espacio para sanar, no hay espacio para crecer. No todo el que sirve está bien, no todo el que canta está libre. Y hasta que no sanemos lo interno, el enemigo seguirá teniendo acceso. 1. La iglesia que ya no espera el regreso de Cristo, donde se vive como si todo fuera para siempre. Este es quizás el mayor engaño, vivir como si Jesús no fuera a volver, predicar como si lo eterno no importara, planificar como si esta vida fuera todo. En estas iglesias ya no se habla del arrebatamiento, del juicio, del cielo o del infierno. Todo se reduce al aquí y ahora, a tener éxito, a ser feliz, a alcanzar sueños, pero se ha perdido el anhelo del cielo, la urgencia de prepararse, la expectativa del regreso del Rey. Y cuando una iglesia deja de esperar a Cristo, se vuelve mundana, se acomoda, se enfría, porque ya no corre hacia la meta, solo camina en círculos. Esto podría estar pasando justo en tu familia, en tu iglesia, en tu casa.
Quizás hace años que no escuchas un mensaje sobre la eternidad. Quizás ya no lloras en oración pensando en la venida de tu Salvador. Quizás te has acostumbrado a este mundo y has olvidado que somos extranjeros aquí, pero aún hay tiempo, aún hay gracia, aún hay esperanza. Cristo viene, y no viene por una iglesia perfecta, sino por una iglesia que lo espera, que lo ama, que clama, ven, Señor Jesús, que no juega con el pecado, que no negocia con el mundo, que vive cada día como si fuera el último. Esa iglesia aún existe y puede comenzar contigo. Este mensaje no fue fácil de entregar, pero el amor verdadero dice la verdad, aunque duela, porque lo que está en juego no es una opinión, es tu eternidad. Tal vez has reconocido algunos de estos patrones en tu congregación. Tal vez te diste cuenta de que tú mismo has participado en uno de estos errores. No es para que te condenes, sino para que despiertes, porque aún puedes volver. Aún puedes decidir servir a Cristo con todo tu corazón, en espíritu y en verdad. No en función de emociones, de hombres, de estructuras, sino por amor genuino al Salvador. Hoy te invito a orar, a examinar tu corazón, a volver a la palabra, a buscar una comunión verdadera con el Espíritu Santo. Si este mensaje te habló, no lo ignores. Compártelo. Escríbelo en tu diario. Cuéntalo a alguien. Y si quieres expresar tu compromiso con la verdad, deja un amén en los comentarios. Que este sea un altar, no solo un video, un momento de decisión, un llamado al arrepentimiento, una invitación a la vida verdadera. Cristo aún está llamando, y su iglesia, la verdadera, aún puede despertar.